A las 6:47 de la mañana del 23 de enero de 1944, un oficial alemán de las SS, vestido con una bata blanca de camuflaje, levantó los binoculares hacia sus ojos mientras una helada de 28 grados bajo cero atenazaba la estepa ucraniana con tal fuerza que los árboles crujían por el frío como si fueran disparos aislados. Y al encontrarse en una trinchera a unos 700 metros de las posiciones soviéticas se sentía completamente a salvo, ya que a esa temperatura, como creían los alemanes, los francotiradores soviéticos estaban prácticamente ciegos, sus miras se cubrían de condensación, la óptica perdía nitidez y se volvía inútil, y los alemanes lo sabían bien tras observarlo durante 2 inviernos consecutivos. El oficial bajó los binoculares, se giró hacia el capitán que estaba a su lado y comenzó a decir algo. Pero no llegó a terminar la frase porque una bala le entró en la cabeza justo entre los ojos y cayó de espaldas. Sobre la nieve, el capitán se lanzó hacia él, pero ya era demasiado tarde, y el sonido del disparo llegó solo un segundo después del impacto. A una distancia de 700 metros y con un frío de menos 28 grados, la hora del amanecer, cuando la luz engaña y las distancias se distorsionan, hacía que un disparo así pareciera imposible. Pero 37 minutos después otro oficial de las SS fue abatido ya a 800 metros de la misma posición, una hora más tarde cayó un tercero, y al final del día 5 oficiales de las SS estaban muertos, cada uno alcanzado por un solo disparo, a distancias de entre 600 y 900 metros, en un frío que según todos los cálculos debía haber hecho imposible el trabajo de un francotirador. Y los alemanes empezaron a darse cuenta de que del lado soviético alguien había resuelto un problema que ellos consideraban irresoluble, convirtiendo un fusil Mosin corriente en un arma capaz de funcionar allí donde parecía que la propia física lo prohibía, y ese tirador desconocido estaba eliminando metódicamente a su mando. De modo que en los 4 meses siguientes 109 oficiales de las SS morirían por sus balas, incluidos 3 comandantes de batallón que el mando alemán consideraba inalcanzables. Los soldados de las SS comenzaron a susurrar sobre un fantasma vestido de blanco, sobre un demonio con un fusil de francotirador y sobre una muerte que llegaba de la nada en el aire helado, aunque en realidad no se trataba de una entidad mística, sino de una mujer de 1,62 m de estatura y 53 kilos de peso, sargento menor del Ejército Rojo, que tenía 22 años y acababa de cambiar las propias reglas de la guerra de francotiradores. Y esta es la historia de cómo lo hizo. La sargento menor Elena Andreyevna Kovaliova nació en Poltava en el seno de una familia de un maestro de escuela y una enfermera. Antes de la guerra trabajaba en una fábrica óptica donde ensamblaba miras para rifles de caza. Sus dedos estaban acostumbrados a la precisión y comprendía bien cómo funcionaba la óptica, sabía por qué las lentes funcionan y por qué se estropean. Cuando comenzó la guerra tenía 19 años y se presentó en la oficina de reclutamiento ya al segundo día, donde fue rechazada 3 veces por ser demasiado joven, demasiado frágil y demasiado mujer. Pero regresó por 4ª vez con documentos de la fábrica óptica y un certificado de un club de tiro donde había entrenado durante 2 años antes de la guerra, tras lo cual fue aceptada en la escuela de francotiradores en noviembre de 1941. Completó el entrenamiento 4 meses después y obtuvo el tercer mejor resultado de tiro entre 80 cadetes. En marzo de 1942 fue enviada al frente ucraniano, donde recibió un fusil Mosin modelo 1891/30 con una mira óptica APU que aumentaba la imagen 3 veces y media, el conjunto estándar de francotirador soviético, sirviendo en la 237ª División de Fusileros. Para enero de 1943 había participado en 20 operaciones de combate y tenía en su haber 42 bajas confirmadas del enemigo, actuando de forma metódica, cuidadosa y paciente, capaz de permanecer tumbada en la nieve hasta 8 horas sin moverse en espera de un solo disparo. Y su comandante, el capitán Iván Vasilievich Sokolov, decía que era la mejor francotiradora del batallón. Elena Kovaliova tenía un rasgo que la distinguía claramente del resto de los tiradores. No se limitaba a disparar con precisión, sino que concebía su arma como una herramienta de trabajo que podía y debía mejorarse. Y la experiencia adquirida en la fábrica óptica le había enseñado a no aceptar la técnica como algo inmutable, porque si algo funcionaba mal significaba que existía una manera de corregirlo. Si una lente se empañaba, el problema estaba en el sellado o en la composición del vidrio. Si la mira se desajustaba era porque el montaje no era lo suficientemente sólido. Por eso siempre llevaba consigo un pequeño conjunto de herramientas con un destornillador, unos alicates, un trozo de papel de lija, aceite para armas y un trapo, lo que provocaba que otros francotiradores a menudo se burlaran de ella preguntándose para qué una mujer debía meterse con la mecánica, pero ella simplemente los ignoraba,
Cada noche limpiaba cuidadosamente su fusil. Revisaba cada tornillo de la mira y conocía su Mosin tan bien como un músico conoce su propio instrumento. Y para finales de 1943 ya era una combatiente experimentada. Capaz de leer el terreno, elegir una posición, calcular con precisión el viento y la distancia, respirar correctamente antes del disparo y desaparecer inmediatamente después. Sobrevivió allí donde muchos murieron y aprendió no solo a disparar, sino también a pensar como un francotirador. Sin embargo, el invierno de 1944 trajo un problema frente al que no bastaban ni la experiencia, ni el valor, ni la puntería. Un problema por el cual los francotiradores soviéticos morían por decenas. Y Elena veía cómo sus compañeros caían uno tras otro, volviéndose inútiles en los momentos más críticos de los combates. La primera helada seria llegó a comienzos de diciembre de 1943, cuando por la noche la temperatura descendió a menos 15 grados. Ella se despertó en la trinchera subterránea y de inmediato sintió que el aire era diferente, duro y seco. El frío quemaba los pulmones con cada respiración. Tomó su fusil, se acercó a la tronera, apuntó y comprendió enseguida que algo no estaba bien. La imagen era borrosa. La lente se había empañado por dentro, y el intento de limpiar el ocular con un trapo no sirvió de nada. Porque la condensación se encontraba dentro del sistema óptico, entre las lentes, y era imposible alcanzarla. En lugar de objetivos nítidos solo veía manchas difusas. Al principio pensó que se trataba de algo temporal y que la mira simplemente se calentaría. Pero incluso después de mantener el fusil bajo la manta durante 2 horas la imagen no se aclaró. La humedad del interior se había congelado y se había convertido en microscópicos cristales de hielo en las superficies internas de las lentes. Después de eso Elena acudió al armero del batallón, el sargento mayor Fyodor Kuzmich Alexeyev, que llevaba 23 años de servicio y sabía reparar de todo, desde fusiles y ametralladoras hasta morteros e incluso cañones de tanques, y si alguien podía ayudar era él. Alexeyev examinó cuidadosamente la mira, la giró en sus manos. La miró a contraluz y negó con la cabeza diciendo que se trataba de condensación, que la humedad entraba en el interior y se congelaba con el frío, que todas las miras se comportaban igual y que el problema era bien conocido. Cuando Elena le preguntó si había alguna forma de solucionarlo, él se encogió de hombros y explicó que los sellos de las miras eran constructivamente imperfectos. Dejaban pasar el aire y el aire siempre contiene humedad, que al cambiar la temperatura se condensa en el interior. Así es la física, se puede desmontar la mira, limpiar las lentes y volver a montarla, pero al cabo de un día el problema regresará. Cuando Elena preguntó entonces cómo trabajaban los francotiradores en invierno, Alexeyev la miró largo rato y respondió en voz baja que trabajaban mal, muy mal, y tenía razón, porque durante las 2 semanas siguientes ella vio cómo el problema se transformaba en una catástrofe. En la 237ª división había 13 francotiradores, pero para finales de diciembre solo 3 podían operar con eficacia, el resto se volvió inútil. Sus miras seguían empañadas, no podían realizar fuego preciso más allá de 150 metros. Y a esa distancia los ametralladores y fusileros alemanes los eliminaban antes de que pudieran disparar. El primero en morir fue el sargento menor Alexei Borisovich Morozov, que tenía 26 años. Era originario de Zitomir y antes de la guerra trabajaba como profesor de matemáticas. Elena lo había conocido durante 4 meses, a menudo se sentaban juntos en la trinchera, limpiaban las armas y hablaban de casa. Y el 7 de diciembre de 1943 Morozov recibió la misión de eliminar a un ametrallador alemán que bloqueaba el avance de la infantería soviética. El nido de la MG-42 se encontraba en una posición fortificada a 400 metros de distancia, y normalmente esa tarea habría sido considerada fácil para él. Podía abatir con seguridad un objetivo en la cabeza incluso a 500 metros, pero aquel día su mira estaba turbia y Morozov no informó de ello a su comandante, porque no quería parecer débil, así que tomó el fusil y comenzó a arrastrarse hacia la posición, acercándose más de lo habitual, primero a 200 metros y luego a 150, intentando compensar la mala visibilidad reduciendo la distancia. Pero los alemanes lo vieron y una ráfaga de ametralladora lo destrozó antes de que pudiera disparar. Su cuerpo permaneció en la nieve hasta la noche y Elena ayudó a recogerlo al anochecer, viendo su rostro, su fusil y la mira opaca, todavía empañada, inútil y helada. Y 3 días después murió el sargento Stepan Ivanovich Krylov, de 32 años, que dejó una esposa y 2 hijos en Kharkov. Antes de la llegada de las heladas era considerado el mejor tirador de la división y tenía 87 bajas confirmadas. Krylov intentó trabajar sin óptica utilizando el alza abierta del fusil Mosin,
pero la precisión era baja y solo podía acertar a distancias cortas. El 10 de diciembre intentó eliminar a un oficial alemán a 350 metros, falló. El oficial sobrevivió y los francotiradores alemanes detectaron el humo del disparo. Y en apenas 2 segundos 3 balas alcanzaron a Krylov, que murió al instante. Aquella noche Elena se sentó en la trinchera subterránea y no pudo dormir, pensando en Morozov, en Krylov y en otros francotiradores que se volvían inútiles o morían a causa de las miras empañadas, y aquello le parecía incorrecto y absurdo. Morir no por una bala enemiga sino por la condensación dentro de un trozo de vidrio y metal. Se levantó. Tomó su fusil, encendió una lámpara de queroseno y comenzó a desmontar la mira. Recordando las palabras de Alexeyev sobre que el problema no tenía solución. Que los sellos de las miras PU eran defectuosos por diseño. Que la humedad siempre entraría y que eso era inevitable, pero Elena no. Creía en la inevitabilidad, había trabajado en una fábrica óptica, ensamblaba miras. Sabía cómo estaban construidas y estaba convencida de que todo problema tiene una solución. Solo hay que encontrarla. La mira PU tenía una estructura sencilla, un tubo de acero, 2 oculares, un sistema de lentes en el interior y anillos de fijación en los extremos. Y los sellos estaban hechos de una goma fina o de algo que debía haber sido goma. Sacó el anillo de sellado y lo sostuvo a contraluz. La goma estaba dura y agrietada, había perdido elasticidad con el frío y al bajar la temperatura se contraía, creando entre ella y el tubo metálico microscópicas rendijas por las que entraba el aire junto con la humedad. Comprendió la primera parte del problema, pero eso no bastaba, era necesario encontrar una solución simple, accesible y barata, porque encargar un nuevo sello a la fábrica era imposible. Estaba a miles de kilómetros y aún con comunicación la producción habría llevado meses, necesitaba algo que pudiera hacerse aquí y ahora con lo que hubiera a mano. Se sentó en la trinchera subterránea y pensó mientras afuera el frío se intensificaba y el termómetro marcaba -22. Los otros francotiradores dormían y ella sostenía el anillo de sellado entre los dedos intentando entender con qué podía sustituirlo. La goma debía ser blanda y elástica incluso con frío. Ajustarse bien al metal y no dejar pasar el aire. Y entonces recordó el camión Gaza destruido que se encontraba a unos 200 metros de la posición, bombardeado por la aviación alemana una semana antes. La cabina estaba destruida, el motor derretido, pero la carrocería y las ruedas habían quedado intactas. Y dentro de las ruedas seguían las cámaras hechas de goma gruesa y de buena calidad, capaz de mantener la elasticidad a distintas temperaturas. Porque de otro modo los vehículos no podrían circular en invierno. Elena se levantó, se puso el abrigo, tomó un cuchillo y salió al frío. Eran las 2:30 de la madrugada, la temperatura había bajado a -23. La luna iluminaba débilmente la nieve. Se acercó al camión. Las ruedas estaban medio desinfladas pero las cámaras seguían intactas. Cortó una de ellas y sacó una larga tira de goma. El material era grueso pero flexible incluso con frío. Lo apretó entre los dedos y la goma se dobló con facilidad, sin agrietarse ni endurecerse, era perfecto. Regresó a la trinchera subterránea, colocó la tira sobre la mesa, tomó el cuchillo y comenzó a recortar con cuidado anillos exactamente del tamaño de los sellos de la mira PU, un trabajo lento y minucioso. La goma debía recortarse con absoluta precisión, porque un anillo demasiado grande no permitiría montar la mira y uno demasiado pequeño seguiría dejando pasar el aire, y Elena tardó unos 20 minutos en cortar el primer anillo. Lo probó en la mira y enseguida comprendió que era demasiado grueso, tras lo cual retiró con cuidado una fina capa de goma, volvió a probarlo y el ajuste mejoró. Luego hizo otra corrección y una más, hasta que a las 4 de la mañana tuvo listos 2 anillos perfectamente ajustados que instaló en la mira en lugar de los sellos originales. Después montó la mira y la colocó en el fusil, pero eso solo resolvía la mitad del problema, porque los nuevos sellos impedían la entrada de aire fresco, aunque seguía presente la condensación que ya estaba dentro. Esa microscópica película de humedad sobre las lentes que se congelaba con la primera helada. Y entonces Elena recordó su trabajo en la fábrica óptica, donde se utilizaban compuestos especiales para tratar las lentes y evitar el empañamiento. Normalmente mezclas de alcohol y glicerina en las que la glicerina atraía la humedad pero no permitía que se formaran gotas visibles, mientras que el alcohol aceleraba la evaporación. Y se preguntó dónde podría conseguir glicerina en el frente, recordando que se usaba en medicina para tratar heridas y suavizar la piel, por lo que debía haberla en el puesto sanitario. Al amanecer se dirigió allí. Encontró a la sanitaria Anna Sergeyevna Mijailova y le explicó que necesitaba glicerina. Ella la miró sorprendida y preguntó para qué la quería. A lo que Elena respondió que era para la mira, para que las lentes no se empañaran. La sanitaria guardó silencio un segundo, sonrió, preguntó si tenía una idea.
Y al oír la respuesta segura le entregó un pequeño frasco de glicerina y una botella de alcohol medicinal. De regreso a la trinchera subterránea, Elena volvió a desmontar la mira. Mezcló la glicerina con el alcohol en una proporción de 1:3. Empapó un paño limpio en la solución y limpió con cuidado cada lente por dentro, dejando sobre el vidrio una fina capa protectora. Luego montó la mira con los nuevos sellos. La instaló en el fusil, sacó el arma al frío y la dejó directamente sobre la nieve. Esperó 30 minutos. Después levantó el fusil, apuntó y vio una imagen cristalina. Las lentes no se empañaron y la mira funcionaba a la perfección. Distinguía un árbol a 400 metros con la misma claridad que si estuviera a solo 100. Veía la textura de la corteza, las ramas individuales y la nieve sobre ellas. La solución había sido encontrada, pero aún debía probarse en combate, y Elena no durmió en toda la noche. Sentada en la trinchera con el fusil en las manos, sabía que la mira funcionaba, pero comprendía que saber y estar segura no era lo mismo. Porque la verdadera confianza solo llega tras la prueba en condiciones en las que un error cuesta la vida. Y durante esa noche desmontó y montó la mira otras 4 veces. Revisando cada vez los sellos y examinando con atención las lentes, queriendo estar completamente segura de que su modificación resistiría al retroceso, de que los anillos de goma no se desplazarían y de que la película de glicerina no se congelaría ni se enturbiaría a temperaturas aún más bajas, y al amanecer tenía lista una solución simple, elegante y accesible: 2 anillos de goma de una cámara de automóvil en lugar de los sellos de fábrica y el tratamiento de las lentes. Con una mezcla de glicerina y alcohol medicinal, todo el proceso llevaba alrededor de 2 horas de trabajo. A las 6 de la mañana salió de la trinchera. El frío era implacable, -25. El cielo estaba despejado y la visibilidad era perfecta. Precisamente en días así los alemanes se sentían especialmente seguros, convencidos de que los francotiradores soviéticos estaban ciegos y que sus miras no funcionaban. Pero se equivocaban. Elena tomó el fusil, 30 cartuchos y la bata blanca de camuflaje. Le dijo a su compañero, el soldado Andrei Fyodorovich Lukashov, que iba a la posición, y él, como observador que miraba con binoculares, registraba los resultados y ayudaba a calcular las distancias. Le preguntó con escepticismo cómo pensaba trabajar con un frío así si las miras no funcionaban. A lo que ella respondió con calma que ahora sí funcionaban. Lukashov la miró con desconfianza pero no dijo nada. Y juntos se dirigieron hacia la línea del frente, donde Elena eligió un lugar bien conocido. Un granero destruido a unos 300 metros detrás de las trincheras soviéticas, desde el cual se abría una excelente vista de las posiciones alemanas a distancias de entre 500 y 800 metros, ideales para el trabajo de un francotirador. Se acomodó en una esquina del granero. Dispuso la bata blanca para ocultar las zonas oscuras del uniforme, apoyó el fusil sobre una viga de madera. Apuntó y vio una imagen perfecta. Las trincheras alemanas se distinguían con tanta claridad como si mirara a través de unos binoculares de teatro. Podía ver soldados individuales, sus rostros y movimientos. El humo de los cigarrillos, la nieve sobre los cascos y la escarcha en los abrigos. La mira no se empañaba. Las lentes permanecían limpias y el tratamiento con glicerina funcionaba. Y Elena sintió como la tensión de las últimas semanas comenzaba a desaparecer. Por primera vez en un mes podía trabajar de verdad, como francotiradora y como cazadora. Cuando Lukashov susurró preguntando si veía algo, ella respondió en voz baja que lo veía todo. Y entonces empezó a observar con paciencia y método, buscando soldados inusuales, mandos y oficiales, aquellos cuya muerte causaría el mayor daño al enemigo. Y 27 minutos después vio el objetivo, un oficial alemán a unos 570 metros, de pie junto al borde de la trinchera y mirando con binoculares hacia las posiciones soviéticas. Su figura se veía clara e inmóvil. Elena Kovalyova distinguía las insignias en el cuello de su uniforme y comprendió de inmediato que se trataba de un oficial de las SS, un teniente o quizá un Oberleutnant, tras lo cual calculó con calma la distancia y comprobó la dirección del viento observando el movimiento del polvo de nieve, notando que era débil, de unos 3 metros por segundo de izquierda a derecha, por lo que la corrección necesaria era mínima. Desplazó ligeramente la mira hacia la derecha. Se concentró en la respiración. Inhaló y exhaló lentamente, se detuvo a mitad de la exhalación, contuvo el aliento. Apoyó el dedo en el gatillo y presionó con suavidad sin hacer ningún movimiento brusco. El disparo golpeó su hombro con la culata, el fusil retrocedió. Pero ella lo devolvió de inmediato a la línea de mira y vio cómo el oficial caía. Impacto. Susurró Andrei Fyodorovich Lukashov, que observaba con binoculares, confirmando la neutralización limpia y la muerte del objetivo, pero Elena no sintió ningún triunfo. Porque un solo disparo aún no demostraba nada, podía haber sido casualidad o suerte, necesitaba más.
Debía asegurarse de que su modificación funcionaba de manera estable, así que esperó. Los alemanes tardaron en aparecer, asustados por el hecho de que en un frío tan intenso, cuando se creía que los francotiradores soviéticos estaban ciegos, se hubiera abierto fuego preciso contra ellos. Primero esperó 30 minutos, luego 40 y después casi una hora, hasta que finalmente apareció. Movimiento y surgió otro oficial, ya más lejos, a unos 720 metros. Se asomó con cautela y rapidez desde el búnker, pero Elena estaba preparada. Cálculo, respiración, disparo. Impacto, el oficial cayó de nuevo dentro del refugio. Lukashov confirmó la eliminación. Una hora más tarde apareció un tercer oficial a una distancia de unos 650 metros. De nuevo un disparo preciso y un impacto certero. 2 horas después un cuarto a 590 metros. Y otra vez un resultado impecable. Al final del día Elena había abatido a 6 oficiales de las SS, todos a distancias de entre 500 y 750 metros, todos en un frío de menos 25 grados y cada uno con un solo disparo. Y su mira no se empañó ni una sola vez. Cuando por la noche regresaron a la posición del batallón, Lukashov no podía ocultar su agitación, repitiendo que aquello era increíble, 6 en un solo día con ese frío, preguntando cómo lo hacía y por qué su mira funcionaba. Y Elena solo sonrió con cansancio y respondió con calma que todo se debía a la goma y la glicerina. Únicamente a eso. La noticia de los 6 oficiales abatidos se extendió por el batallón en una sola noche y el capitán Iván Vasilievich Sokolov la llamó a su búnker, comentando con cautela que Lukashov afirmaba que ella había eliminado a 6 oficiales en un día. Porque no estaba acostumbrado a creer en rumores, Elena lo confirmó de forma clara y sin emociones, añadiendo que todo había ocurrido con un frío de menos 25, tras lo cual explicó con detalle los sellos de goma, el tratamiento con glicerina y la manera en que había resuelto el problema de las miras empañadas. Sokolov escuchó atentamente y cuando ella terminó guardó silencio durante un largo rato. Luego pidió que le mostrara el fusil, examinó la mira, la desmontó parcialmente. Estudió los anillos de goma e incluso olfateó las lentes, que desprendían un leve olor a alcohol y glicerina. Y después dijo despacio que aquello podía funcionar, pero que un solo día no bastaba, que ella saldría a la posición también al día siguiente y al otro, y que si la mira seguía funcionando igual intentarían aplicar el método en otros fusiles. A la mañana siguiente Elena volvió a salir a la posición. El frío era aún más intenso, menos 28 grados, una temperatura a la que el aceite de las máquinas se volvía espeso como la miel. El metal se hacía frágil y la piel podía quedarse pegada al acero en cuestión de segundos. Y se instaló esta vez en otro lugar. Una casa destruida a unos 400 metros detrás de la línea del frente, desde donde se dominaba un tramo de trincheras alemanas de alrededor de 1 kilómetro. Durante todo el día trabajó de manera metódica y paciente, seleccionando los mejores objetivos, y al anochecer había abatido a otros 5 oficiales, un capitán y 4 tenientes. Todos los impactos fueron confirmados, todos a distancias de entre 550 y 800 metros, y la mira volvió a funcionar de forma impecable. El tercer día eliminó a 7 oficiales, el cuarto a 4 y el quinto a 6, lo que dio un total de 28 oficiales de las SS abatidos en 5 días de trabajo. Un resultado increíble, ya que normalmente un buen francotirador eliminaba 5 o 7 objetivos en un mes. Mientras que Elena lo hacía en un solo día, los alemanes empezaron a entrar en pánico, porque en los días de fuerte helada los oficiales de las SS antes se movían libremente por las trincheras convencidos de que los francotiradores soviéticos no podían operar, pero ahora morían uno tras otro con cualquier clima y cualquier frío. El mando alemán comenzó a enviar advertencias sobre la necesidad de extremar la precaución y sobre un peligroso francotirador soviético que operaba incluso con heladas, recomendando evitar los espacios abiertos. Sin embargo, esas medidas no ayudaban, porque los oficiales seguían obligados a dirigir, observar y coordinar las acciones, y cada vez que aparecían Elena estaba preparada. Al cabo de 5 días el capitán Sokolov volvió a llamarla y sin rodeos dijo que el método funcionaba y que el mando de la división quería extenderlo a todos los francotiradores, preguntándole si podría enseñar a otros. A lo que ella respondió afirmativamente y explicó que la modificación de una mira llevaba unas 2 horas, a veces 3 si alguien lo hacía por primera vez, añadiendo que en la unidad quedaban 8 francotiradores con fusiles operativos y otras 15 armas con miras empañadas en el arsenal, y que estaba dispuesta a formar a los técnicos. Ya al día siguiente impartió la primera instrucción reuniendo a 3 armeros de batallón y mostrándoles detalladamente su método, cómo recortar los anillos de goma de cámaras de automóvil, cómo ajustar con precisión el tamaño, instalarlos correctamente en la mira, cómo mezclar la glicerina con el alcohol y tratar con cuidado las lentes sin dañar el recubrimiento óptico. Los armeros escuchaban
Con atención, tomaban notas y hacían preguntas, y el sargento mayor Fyodor Kuzmich Alexeyev, el mismo armero que antes afirmaba que el problema no tenía solución, se mantenía a un lado observando, y cuando la instrucción terminó se acercó a Elena y le pidió perdón en voz baja, reconociendo que se había equivocado. A lo que ella respondió con calma que él tenía razón sobre los malos sellos de fábrica y que ella simplemente había encontrado un sustituto para ellos. Alexeyev sonrió y dijo que ella no solo había encontrado un sustituto, sino que había salvado a los francotiradores, y ya durante la semana siguiente los armeros modificaron 23 fusiles, porque el proceso en sí resultó sencillo y accesible. La goma se obtenía de las cámaras de camiones destruidos, de los que había suficientes a lo largo de todo el frente. El puesto sanitario suministraba la glicerina y el alcohol, y el trabajo llevaba entre 2 y 3 horas por fusil. Y para finales de enero de 1944 todos los francotiradores de la 237 división ya operaban con miras modificadas, lo que dio un resultado inmediato y sorprendente, ya que en diciembre de 1943, antes de la mejora propuesta por Elena Kovaliova, los francotiradores de la división habían logrado solo 17 bajas confirmadas en todo el mes, mientras que en enero de 1944, tras la introducción de su método, esa cifra aumentó hasta 112, las pérdidas alemanas entre el mando se volvieron críticas, la coordinación de los ataques se deterioró notablemente, la moral cayó, y los soldados de las SS, que se consideraban una élite, comenzaron a temer los espacios abiertos. Sin embargo la más efectiva seguía siendo la propia Elena, y fue precisamente el 23 de enero de 1944 cuando ocurrió el hecho que la convirtió en leyenda, ya que el mando alemán planeaba un contraataque en el sector del frente de la 237 división, y la inteligencia soviética interceptó las comunicaciones por radio y descubrió que la operación sería coordinada por el Obersturmbannführer de las SS Klaus Mayer, comandante del batallón SS Nord, un oficial experimentado que combatía desde 1939, había pasado por las campañas de Polonia, Francia y Yugoslavia y se encontraba en el frente oriental desde 1941. Su batallón era considerado uno de los mejores de la división SS Wiking, y el mando soviético se fijó como objetivo eliminar a Mayer antes del inicio del ataque, comprendiendo que la muerte del comandante del batallón podía frustrar o debilitar gravemente la ofensiva. Y esta misión fue asignada a Elena. La inteligencia informó que Mayer dirigía los preparativos desde un puesto de mando situado a 750 metros de las posiciones soviéticas, un búnker fortificado en una pequeña arboleda, bien protegido y poco conveniente para el trabajo de un francotirador, pero Elena estudió el terreno y encontró el único punto con línea de visión directa, el techo de una iglesia semidestruida a 900 metros del puesto de mando alemán. La distancia estaba casi en el límite de las capacidades efectivas del fusil Mosin, pero no existía otra opción, y ocupó la posición a las 4 de la madrugada. En la noche más fría del invierno, con una temperatura de menos 31 grados, vestida con 3 capas de ropa bajo una bata blanca de camuflaje, con guantes de lana de dedos recortados y una bufanda cubriéndole el rostro, esperó observando cómo el amanecer transformaba lentamente el cielo de negro a gris, luego a rosado y finalmente a un azul pálido. La visibilidad mejoraba y ella miraba por la mira, que funcionaba a la perfección, sin el menor empañamiento incluso con ese frío extremo. La imagen permanecía cristalina, y a las 6:42 notó movimiento junto al búnker. La puerta se abrió y salieron 3 oficiales con largos abrigos y binoculares, y Elena comenzó a observar con atención. Intentando identificar a Mayer, la inteligencia lo describía como un hombre alto y delgado con una cicatriz en la mejilla izquierda. Pero a 900 metros los rasgos faciales eran casi indistinguibles. Los oficiales permanecían junto a la entrada conversando, uno señalaba hacia las posiciones soviéticas, otro asentía y el tercero observaba con los binoculares, y Elena esperó, consciente de que necesitaba una certeza absoluta, porque eliminar a un oficial cualquiera no habría frustrado el ataque, debía ser precisamente Mayer, y cuando uno de ellos se giró y el sol iluminó su rostro, vio la fina línea blanca de la cicatriz que se extendía de la sien a la mandíbula. La distancia era de 900 metros, el viento soplaba a unos 4 metros por segundo de derecha a izquierda. La temperatura seguía siendo de menos 31, el objetivo estaba inmóvil y la visibilidad era buena. Y Elena calculó con calma la corrección, sabiendo que a esa distancia la bala caía considerablemente, por lo que debía apuntar aproximadamente 1,20 centímetros por encima de la cabeza y desplazar el punto de mira unos 40 centímetros hacia la derecha, alineó la retícula en el punto calculado. Se concentró en la respiración, inhaló y exhaló,
Se detuvo a mitad de la exhalación. Contuvo el aliento y presionó suavemente el gatillo. El mundo se redujo a la retícula. A la silueta del oficial y a ese único instante, el disparo sonó y el tiempo pareció ralentizarse. Ella vio cómo el retroceso sacudía el fusil, cómo se elevaba una pequeña nube de humo y cómo la bala atravesaba el aire helado recorriendo 900 metros en casi 2 segundos. Mayer comenzó a girarse y la bala lo golpeó en la cabeza. Cayó al instante como un árbol talado, en silencio a esa distancia. Los otros 2 oficiales se precipitaron hacia él, cundió el pánico. Los soldados salieron corriendo del búnker y rodearon el cuerpo intentando ayudar, pero fue inútil. Elena bajó el fusil. Sintiendo como el corazón le latía con fuerza, porque a 900 metros, con menos 31 grados, había eliminado de un solo disparo al comandante de un batallón de las SS, y Andrei Fyodorovich Lukashov, que yacía a su lado con los binoculares, susurró que aquello era imposible, acertar a esa distancia. A lo que ella respondió en voz baja que era posible si la mira funcionaba. Después descendieron del techo de la iglesia y regresaron a la posición del batallón, y 2 horas más tarde llegó la confirmación de la inteligencia: el ataque alemán había sido aplazado. El comandante del batallón estaba muerto y la coordinación había quedado rota. El ataque nunca llegó a realizarse, los alemanes intentaron reagruparse pero el momento oportuno se perdió. Las unidades soviéticas lograron reforzar sus posiciones y la operación fue cancelada definitivamente. Una sola bala cambió el curso del combate, y la noticia del disparo de Elena Kovaliova se propagó con rapidez. Primero el informe. Llegó al cuartel general de la división, luego subió al cuerpo y después al cuartel general del ejército. 900 metros con menos 31 grados, comandante de batallón de las SS eliminado. Ataque frustrado. Y una semana después un coronel del Estado Mayor del Ejército llegó a la 237. División con instrucciones claras. El método de modificación de miras desarrollado por Kovaliova debía difundirse de inmediato a todas las unidades de francotiradores del ejército. Elena fue llamada al cuartel general de la división, donde el coronel Sergei Petrovich Belov la recibió personalmente y declaró oficialmente que su mejora de las miras tenía un enorme valor para el Ejército Rojo y que el mando había decidido implementar este método en todos los frentes, tras lo cual ella entrenaría a instructores que a su vez transmitirían los conocimientos a los armeros de otras divisiones. Elena se cuadró y respondió brevemente que servía a la Unión Soviética. Y durante el mes siguiente impartió 13 sesiones de formación, trabajando con armeros de distintas unidades, mostrando con todo detalle cómo recortar los anillos de goma, cómo ajustar con precisión el tamaño y cómo tratar correctamente las lentes, explicando cada detalle, respondiendo preguntas y comprobando los resultados. Y para finales de febrero de 1944 solo en el primer frente ucraniano más de 300 fusiles de francotirador habían sido modificados según su método, y para finales de marzo la cifra superaba los 1200. La eficacia del trabajo de francotiradores en invierno aumentó casi 4 veces. Las pérdidas de oficiales alemanes alcanzaron un nivel crítico. El enemigo se vio obligado a cambiar de táctica, los oficiales comenzaron a evitar la primera línea. El mando de las unidades se desorganizaba y la moral caía, mientras que los francotiradores soviéticos, hasta hacía poco inútiles con las heladas, volvieron a convertirse en una amenaza mortal. Pero la más efectiva seguía siendo Elena, que continuaba saliendo a las posiciones cada día, trabajando con frialdad y paciencia, eligiendo los objetivos más valiosos y eliminando al mando enemigo. Y para finales de marzo de 1944 tenía en su cuenta 89 bajas, confirmadas de oficiales de las SS solo durante los meses de invierno, y para finales de abril ya eran 109 oficiales en 4 meses, entre ellos 3 comandantes de batallón, 17 comandantes de compañía y 42 comandantes de pelotón, el resto eran ayudantes, operadores de comunicaciones y coordinadores de artillería. Cada muerte rompía la cadena de mando, introducía caos, ralentizaba las operaciones y desmoralizaba a los soldados. Los alemanes comenzaron a llamarla la muerte blanca. En las unidades se susurraba que no era humana sino un fantasma que aparecía de la nada y desaparecía sin dejar rastro, que era imposible matarla, y el mando alemán puso precio a su cabeza, 5.000 Reichsmarks, una suma enorme equivalente al salario anual de un oficial. Varios francotiradores alemanes aceptaron el desafío e intentaron cazar a la cazadora, pero todos murieron. Porque Elena era demasiado cuidadosa y metódica, nunca disparaba 2 veces desde la misma posición. No permanecía en el lugar más de 30 segundos tras un disparo y no seguía rutas previsibles, aparecía, disparaba y desaparecía. Y el primer intento serio de eliminarla ocurrió el 3 de febrero de 1944,
Cuando llegó al sector del frente de la 237. División, el francotirador alemán, Oberscharführer de las SS Otto Weiss, enviado expresamente para cazar a la muerte blanca. Weiss era un tirador experimentado con 63 bajas confirmadas, había combatido cerca de Leningrado, Moscú y Stalingrado y era considerado uno de los mejores francotiradores de la división SS Wiking. Analizó las posiciones anteriores de Kovalyova, buscó patrones y ocupó un punto en una casa destruida con vista a varias posibles direcciones de tiro, esperando durante 2 días, y al tercer día observó movimiento. Una bata blanca sobre el fondo de la nieve y una figura en la ventana de un cobertizo destruido a unos 600 metros. Weiss sonrió y alineó la mira sin saber que Elena lo estaba esperando. Ella comprendió que los alemanes habían iniciado la caza. Calculó las posiciones probables del francotirador enemigo y utilizó un señuelo. Un maniquí con una bata blanca de camuflaje colocado en la ventana, mientras ella se encontraba en otro lugar, a unos 750 metros de la posición de Weiss, observando a través de la mira, y cuando él asomó una parte de la cabeza desde el refugio por un solo segundo, eso fue suficiente. Elena disparó y la bala atravesó su sien izquierda. Murió al instante, su fusil cayó al suelo del búnker y los alemanes encontraron el cuerpo solo una hora más tarde. El segundo intento de eliminarla se produjo el 27 de febrero, cuando el mando alemán envió a 2 francotiradores que trabajaban en pareja, uno observaba y el otro disparaba, ambos eran experimentados, cautelosos y comprendían perfectamente que estaban cazando a un enemigo extremadamente peligroso, ocuparon una posición con buena visibilidad y un refugio fiable y comenzaron una observación paciente, y aunque Elena Kovalyova no los veía, sentía el peligro, porque tras meses de guerra había desarrollado un instinto especial, una intuición inexplicable desde la lógica que ya le había salvado la vida más de una vez. Por eso aquel día no salió a sus posiciones habituales y eligió un lugar donde nunca antes había trabajado. Una torre de agua destruida a aproximadamente 1 kilómetro de la línea del frente, desde la que se abría un amplio campo de visión, y a través de los binoculares detectó a 2 francotiradores alemanes bien camuflados, aunque uno de ellos cometió un movimiento imprudente que ella logró percibir. La distancia era grande, unos 840 metros, pero la mira funcionaba de manera impecable y ella eliminó a ambos con 2 disparos separados por un intervalo de 12 segundos. Después de lo cual los alemanes dejaron de enviar francotiradores específicamente para cazarla, porque el precio de esos intentos se volvió demasiado alto, y Elena continuó trabajando, saliendo a posiciones cada día, seleccionando objetivos y acercando la victoria paso a paso, con un disparo, un oficial enemigo eliminado y una vida de un soldado soviético salvada. Su método de modificación de mira se difundía cada vez más y para abril de 1944 ya se aplicaba en todos los frentes de la Gran Guerra Patria. Miles de francotiradores obtuvieron la posibilidad de operar con eficacia en cualquier clima y con cualquier helada. El mando del Ejército Rojo comenzó a incluir el método de Kovalyova en las instrucciones oficiales para armeros, aparecieron manuales escritos, esquemas y planos, y lo que había comenzado como la improvisación de una sola persona en una trinchera helada se convirtió en parte de la doctrina militar. El mando alemán intentó adaptarse, restringió el movimiento de oficiales en la primera línea, reforzó refugios y cambió rutas, pero eso solo ralentizaba el control, empeoraba la coordinación y creaba retrasos, otorgando a los francotiradores soviéticos una ventaja que los alemanes ya no podían compensar. En la primavera de 1944 comenzó la gran ofensiva del Ejército Rojo y Elena participó en la liberación de Ucrania, avanzando junto a la división hacia el oeste a través de territorios que habían estado bajo ocupación durante 3 años, viendo ciudades destruidas, aldeas quemadas, personas que lloraban de alegría al ver a los soldados soviéticos y niños que habían crecido bajo el dominio alemán, lo que solo reforzaba su determinación. Cada oficial de las SS abatido se convertía para ella en una forma de venganza por las casas destruidas, las escuelas incendiadas, los civiles asesinados y los años de terror. Ella disparaba no por la cifra, sino por la patria. Y para finales de abril de 1944 su resultado alcanzó 109 bajas confirmadas de oficiales de las SS en solo 4 meses de invierno, uno de los índices más altos entre los francotiradores del Ejército Rojo en un periodo tan corto. El mando la propuso para una condecoración y el 7 de mayo de 1944 a la sargento menor Elena Andreyevna Kovalyova le fue concedida la Orden de la Bandera Roja. La ceremonia se celebró en el cuartel general de la división en presencia de oficiales, francotiradores del batallón y corresponsales del periódico del ejército, y el comandante de la división, el general de división Piotr Konstantinovich Zarov, colocó personalmente la orden en su guerrera, señalando que su valentía y su ingenio habían salvado la
vida de cientos de soldados soviéticos y habían cambiado el curso mismo de la guerra de francotiradores. Sin embargo, de pie en posición de firmes, Elena no sentía el orgullo habitual, sino solo una serena satisfacción por el deber cumplido y por la conciencia de que sus camaradas ya no estaban ciegos en las heladas. Después de la ceremonia otros francotiradores se le acercaron para felicitarla, agradecerle y contarle cómo las miras modificadas les habían salvado la vida y les habían permitido destruir al enemigo allí donde antes habrían sido impotentes. El sargento mayor Fyodor Kuzmich Alexeyev, el mismo armero que en su día había considerado el problema insoluble, le estrechó la mano y le dijo en voz baja que había cambiado la guerra. A lo que Elena solo sonrió y respondió que simplemente había resuelto un problema y que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo, pero Alexeyev negó con la cabeza señalando que no cualquiera, porque la mayoría habría aceptado el problema como inevitable y ella no, y esa era la diferencia. La guerra continuaba y Kovalyova siguió con su labor, participando en mayo de 1944 en la liberación de Crimea, luego en las duras condiciones de Bielorrusia durante la Operación Bagration, avanzando con las unidades de vanguardia y eliminando a oficiales que intentaban organizar la defensa. En verano en Polonia y en otoño en los accesos a las fronteras de Alemania, y para finales de 1944 su cuenta ascendía ya a 237 bajas confirmadas, lo que la situaba entre los francotiradores más eficaces de la Gran Guerra Patria, aunque ella comprendía que detrás de cada cifra no había estadística, sino un ataque frustrado, un batallón privado de su comandante y vidas de soldados soviéticos salvadas. Ella nunca disparó por récords, su objetivo siempre fue la victoria. Y el invierno de 1944 se convirtió en el último invierno de la guerra, con heladas que alcanzaban los -25 y -30 grados. Pero para entonces los francotiradores soviéticos ya contaban con miras que funcionaban de manera fiable en cualquier clima, y Elena Kovalyova continuó cumpliendo su labor, combatiendo a través de Polonia, Prusia Oriental y el territorio de Alemania, y el 7 de febrero de 1945 eliminó al último oficial de las SS de su carrera de combate, el Hauptsturmführer de las SS Karl Weber, comandante de compañía, a una distancia de 720 metros con un único disparo preciso, tras lo cual fue retirada del frente, ya que el mando decidió que era demasiado valiosa, que su experiencia era necesaria para la formación de nuevos francotiradores y que el riesgo de perderla resultaba inaceptable, y ella no discutió esa decisión porque seguía siendo una soldado y obedecía las órdenes. Fue trasladada a una escuela de francotiradores en la retaguardia, en la región de Moscú, donde comenzó a instruir a los reclutas, transmitiéndoles su experiencia y enseñándoles no solo a disparar, sino también a pensar, a analizar y a buscar soluciones allí donde otros solo veían problemas, explicando cómo modificar las miras, hablando de los anillos de goma y del tratamiento con glicerina y mostrando por qué aquello funcionaba y cómo la física y la química podían convertirse en aliadas del combatiente. Muchos de sus alumnos combatieron después en el frente, aplicaron sus métodos y sobrevivieron gracias a los conocimientos adquiridos, y cuando el 9 de mayo de 1945 la guerra terminó, Elena recibió la noticia en la escuela de francotiradores, de pie en el patio junto a otros instructores y cadetes, escuchando por la radio el anuncio de la capitulación de Alemania y viendo cómo la gente lloraba de alegría. Se abrazaba, reía y no podía contener las lágrimas, mientras ella permanecía en silencio pensando en la guerra, en los camaradas que no habían vivido para ver ese día. En Morozov, muerto con la mira empañada en diciembre de 1943, en Krylov, que había intentado combatir sin óptica, y en los cientos de otros francotiradores que murieron a causa de un problema técnico cuya solución había concentrado todos sus esfuerzos. También recordaba a los oficiales alemanes que había abatido 237 hombres, 237 vidas interrumpidas por sus balas, sin sentir alegría ni el orgullo habitual, sino únicamente la sensación de haber cumplido con su deber y haber hecho lo que debía hacer. Acercando el final de la guerra, aunque fuera un solo día, después de la guerra Elena Kovalyova regresó a Poltava, una ciudad devastada que había sufrido 2 años de ocupación alemana, con edificios destruidos y enormes pérdidas humanas, pero que ya comenzaba a reconstruirse. Ella tenía 24 años y a sus espaldas quedaban 4 años de guerra, 4 años en el frente y 237 bajas enemigas confirmadas. La Orden de la Bandera Roja, 2 medallas al valor, la medalla por la defensa de Moscú y la medalla por la victoria sobre Alemania. Pero no quería que la guerra definiera el resto de su vida, deseaba crear y vivir, no destruir. La fábrica óptica donde había trabajado antes de la guerra había sido destruida, el equipo evacuado y los edificios incendiados. Sin embargo, el Estado inició una reconstrucción industrial a gran escala,
Se levantaban nuevas plantas y se necesitaban especialistas cualificados. Y Elena presentó una solicitud para trabajar en una nueva fábrica óptica en Járkov, donde fue aceptada de inmediato al valorar su experiencia, sus profundos conocimientos de óptica y su conocida reputación. Comenzó a trabajar como ingeniera dedicándose a la producción de instrumentos ópticos de uso pacífico, microscopios para escuelas y laboratorios, prismáticos para la observación de la naturaleza y telescopios para astrónomos, encontrando satisfacción en crear herramientas que ayudan a las personas a ver el mundo y no a destruirse entre sí. Y aunque su camino militar quedó atrás, no fue olvidado, porque en 1947 el Ministerio de Defensa de la URSS se dirigió a ella con la petición de asesorar en el desarrollo de una nueva generación de miras de francotirador, mejorar su diseño e incorporar su modificación en el modelo estándar, y Elena Kovalyova aceptó. Colaboró estrechamente con ingenieros de diseño, explicando con todo detalle las dificultades a las que se enfrentan los francotiradores en condiciones de combate, relatando su solución basada en juntas de goma y en el tratamiento de las lentes con glicerina. Los especialistas escuchaban con atención, tomaban notas y formulaban preguntas aclaratorias, y el resultado de ese trabajo fue una mira PU modernizada de nuevo modelo, en la que se aplicaron sellos mejorados creados a partir del principio. Desarrollado por Kovalyova, se utilizó una goma especial que conservaba su elasticidad en un rango de temperaturas desde +40 hasta -50 grados, y las lentes se trataban en fábrica con un compuesto especial que impedía la formación de condensación, y en 1951 esta mira fue adoptada oficialmente, tras lo cual fue utilizada durante décadas por los francotiradores soviéticos en Corea, Vietnam, Afganistán y en todos los conflictos donde combatieron tiradores soviéticos, teniendo como base de su diseño una idea que surgió en la mente de una francotiradora de 22 años en una fría trinchera durante el invierno de 1943. En 1953 Elena Andreyevna Kovalyova se casó con Víctor Stepanovich Lebedev, ingeniero de la misma fábrica, y tuvieron 2 hijos, la hija Irina en 1955 y el hijo Oleg en 1958. Ella hablaba poco de la guerra. Sus hijos sabían que su madre había sido francotiradora y que había recibido condecoraciones, pero ella no entraba en detalles, dejando la guerra en el pasado y viviendo el presente, y solo en raras ocasiones, cuando alguien se lo preguntaba, contaba la historia del invierno de 1943, 1944, de las miras empañadas, de los camaradas caídos, del camión destruido y la cámara de automóvil, de la glicerina y el alcohol y de cómo una solución de ingeniería sencilla cambió las reglas de la guerra. Las personas la escuchaban con admiración y muchas veces no podían creer que aquella mujer tranquila y modesta hubiera sido una francotiradora legendaria que abatió a 237 oficiales alemanes, a la que los enemigos llamaban la muerte blanca y por cuya cabeza ofrecían una recompensa, pero era cierto. Y en 1965, con motivo del 20º aniversario de la victoria, fue invitada a un gran desfile de veteranos en Moscú, donde se reunió con aquellos con quienes había combatido, vio a quienes sobrevivieron y permaneció junto a ellos en la Plaza Roja escuchando los discursos y recordando a los caídos, pensando en Morozov, en Krylov y en todos los que no regresaron. Después del desfile un periodista se le acercó para pedirle una entrevista, a la que ella accedió, y cuando le preguntaron qué consideraba su mayor logro en la guerra, si los 237 enemigos abatidos, Elena Andreyevna negó suavemente con la cabeza y dijo en voz baja que no, que su mayor logro había sido ayudar a otros francotiradores a sobrevivir y a seguir combatiendo, porque su método de modificación de miras fue utilizado por miles de tiradores y salvó más vidas de las que podrían haber salvado sus propios disparos. Y de eso era de lo que se sentía verdaderamente orgullosa. La entrevista fue publicada por el periódico Krasnaya Zvezda. La historia de Kovalyova se hizo ampliamente conocida, se escribieron artículos en revistas, se rodaron documentales y se la invitó a hablar ante escolares y estudiantes, donde no solo hablaba de la guerra, sino también de la importancia de la educación, de cómo los conocimientos de física y óptica le permitieron resolver un problema militar y de cómo el pensamiento ingenieril puede salvar vidas. Muchos jóvenes tras escucharla elegían el camino de la ingeniería, estudiaban física y óptica y aspiraban a resolver problemas reales. En 1972 Kovalyova recibió el título de ingeniera emérita de la RSFSR, por su contribución al desarrollo de la industria óptica, y en 1985, con motivo del 40º aniversario de la victoria, fue condecorada con la Orden de la Guerra Patriótica. De primera clase, trabajó hasta su jubilación en 1987, cuando cumplió 65 años, con 42 años de trabajo en fábricas ópticas a sus espaldas,
decenas de dispositivos desarrollados y cientos de especialistas formados. En la jubilación llevó una vida tranquila, pasó tiempo con sus nietos, leía, cuidaba el jardín y a veces se reunía con otros veteranos. En 1991 la Unión Soviética se disolvió y comenzaron tiempos difíciles. Las pensiones eran bajas y el Estado se debilitó, pero la memoria permanecía, la gente recordaba y honraba a quienes habían defendido la patria. Kovalyova era invitada a encuentros de veteranos y actos solemnes, y cada año, el 9 de mayo, Día de la Victoria, acudía al Memorial de Poltava para depositar flores y recordar a los camaradas caídos. En 2005, con motivo del 60º aniversario de la victoria, el gobierno de Ucrania le concedió el título de Héroe de Ucrania. La ceremonia tuvo lugar en Kiev, donde el presidente le entregó personalmente la condecoración y dijo que su valentía e ingenio eran un ejemplo para todas las generaciones y una prueba de que el intelecto y el coraje juntos son invencibles. Entonces tenía 83 años. Estaba de pie en el escenario, pequeña y frágil, con el cabello canoso, pero con una mirada clara y una voz firme, y dijo que simplemente había hecho su trabajo, como millones de otros soldados, que no lucharon por la gloria, sino para que sus hijos pudieran vivir en paz, y que ese reconocimiento pertenecía a todos los que combatieron, a los que murieron, a los que sobrevivieron y a quienes reconstruyeron el país de nuevo. En 2011 historiadores militares de Rusia y Ucrania llevaron a cabo un estudio detallado sobre la influencia del método de Kovalyova en el curso de la guerra, analizando archivos, estadísticas de pérdidas e informes de unidades de francotiradores, y sus conclusiones resultaron sorprendentes. El método de modificación de miras propuesto por Elena Andreyevna Kovalyova se utilizó en todos los frentes de la Gran Guerra Patria a partir de la primavera de 1944, y para el final de la guerra más de 8.000 fusiles de francotirador habían sido adaptados según este principio. La eficacia del trabajo de los francotiradores en condiciones invernales aumentó 4 veces y media. Las pérdidas entre los francotiradores soviéticos en invierno se redujeron en un 67%, y las pérdidas de oficiales alemanes durante los meses de invierno de 1944-1945 se incrementaron en un 123% en comparación con el invierno de 1942-1943. Los investigadores calcularon que el método de Kovalyova contribuyó indirectamente a salvar la vida de aproximadamente 2.300 francotiradores soviéticos que, sin la posibilidad de trabajar eficazmente en invierno, podrían haber muerto. Una persona, una idea y 2.300 vidas salvadas, ese fue su verdadero legado. Elena Andreyevna Kovalyova falleció el 23 de enero de 2017, exactamente 73 años después del día en que abatió a su primer oficial alemán con una mira modificada en una helada de menos 28 grados, tenía 95 años. El funeral se celebró con honores militares y contó con la presencia de veteranos, militares, políticos y ciudadanos comunes que acudieron a rendirle homenaje. El féretro fue llevado por jóvenes soldados del ejército ucraniano, francotiradores, de forma lenta y solemne. Como se honra a un héroe, junto a la tumba hablaron varias personas relatando su vida, sus hazañas y su contribución a la victoria, entre ellos el coronel Sergei Viktorovich Mennikov, comandante de una escuela de francotiradores, quien señaló que el método de Kovalyova sigue estudiándose en academias militares y que las miras modernas utilizan principios que ella descubrió ya en 1943, afirmando que Elena Andreyevna demostró que las guerras no se ganan solo con valentía, sino también con inteligencia, no solo con fuerza, sino con ingenio, que fue soldado e ingeniera al mismo tiempo, guerrera y científica, y que probó que una sola persona que piensa vale tanto como un ejército de quienes solo obedecen órdenes. Después del funeral, su hija Irina Viktorovna entregó al Museo Militar de Poltava el fusil de su madre, aquella misma Mosin con la mira Pu que Kovalyova modificó en el invierno de 1943, el arma con la que en 4 meses fueron abatidos 109 oficiales de las SS. Hoy se conserva en el museo en una vitrina especial junto a una placa que narra la historia de Elena Andreyevna Kovalyova, de las miras empañadas, los anillos de goma de una cámara de automóvil, la mezcla de glicerina y alcohol y de cómo una solución sencilla cambió el curso de la guerra. Miles de personas acuden cada año a contemplar ese fusil, escolares, estudiantes, veteranos y aficionados a la historia. Se detienen ante la vitrina e intentan imaginar a una mujer de 22 años en una fría trinchera, desmontando una mira a la luz de una lámpara de queroseno, recortando anillos de una cámara de automóvil, mezclando glicerina con alcohol y resolviendo un problema que los ingenieros militares consideraban insoluble. Intentan imaginar el frío de menos 28 grados.
La distancia de 700 metros, a un oficial alemán en el centro de la retícula, el disparo y el impacto, e intentan comprender cómo una sola persona puede cambiar una guerra. Porque la historia de Elena Andreyevna Kovalyova no es solo la historia de una francotiradora. Es una historia sobre la fuerza de la mente humana, sobre cómo la educación y el conocimiento pueden ser un arma no menos poderosa que un fusil, sobre cómo una persona que piensa, que no acepta los problemas como inevitables y busca soluciones, es capaz de salvar miles de vidas. Kovalyova no fue una superheroína, fue una persona común, una trabajadora de una fábrica óptica, hija de un maestro y de una enfermera. No poseía habilidades sobrenaturales, poseía conocimientos, ingenio y determinación, y eso resultó suficiente. Y en 2020 un grupo de historiadores ruso-ucranianos publicó su biografía completa bajo el título La muerte blanca. La historia de Elena Kovalyova y el fusil que cambió la guerra. El libro se convirtió en un éxito de ventas, fue traducido a 12 idiomas, recibió atención en la prensa internacional y los historiadores militares occidentales reconocieron la contribución de Kovalyova al desarrollo del arte del francotirador. La Asociación Americana de Francotiradores incluyó el método de Kovalyova en sus programas de formación como un claro ejemplo de improvisación en el terreno y de enfoque ingenieril aplicado a tareas militares. Y el ejército israelí, conocido por el alto nivel de preparación de sus tiradores, estudia la historia de Elena Andreyevna Kovalyova como prueba de que un soldado común puede realizar una contribución que supera ampliamente los límites de sus obligaciones formales, el método de Kovalyova. También se menciona en manuales modernos de ingeniería militar no como una curiosidad histórica, sino como un ejemplo práctico del uso del pensamiento científico en condiciones extremas, y aunque hoy, en el siglo XXI, las miras de francotirador emplean óptica digital, telémetros láser y sistemas automáticos de compensación del viento y la temperatura, los principios básicos siguen siendo los mismos, los sellos deben ser fiables, las lentes deben estar protegidas contra la condensación y la óptica debe funcionar en cualquier entorno. Y estos fundamentos fueron establecidos por una mujer de 22 años en una fría trinchera ucraniana durante el invierno de 1943. La historia de Elena Kovalyova recuerda varias verdades esenciales. En primer lugar, que el heroísmo puede adoptar muchas formas y no se limita a un asalto frontal o al combate cuerpo a cuerpo, sino que también existe en el trabajo silencioso y minucioso de resolver problemas, mejorar herramientas y transmitir conocimientos. En segundo lugar, que la educación realmente salva vidas, porque los conocimientos de física y óptica que ella adquirió en la fábrica le permitieron resolver una tarea militar, sin los cuales habría sido solo otra francotiradora con la mira empañada. En tercer lugar, que una sola persona puede cambiar el curso de la historia incluso sin ser general, político ni oficial, sino simplemente un sargento menor cuya idea se extendió a todo un ejército, salvó miles de vidas y alteró el equilibrio de la guerra de francotiradores. En cuarto lugar, que la guerra no es solo destrucción, sino también creatividad, innovación y búsqueda de soluciones por parte de quienes piensan cómo hacer sus armas más fiables, su táctica más eficaz y sus instrumentos más precisos, y finalmente, que el verdadero legado de una persona no se mide por el número de enemigos que abatió, sino por la cantidad de vidas que salvó, de personas a las que enseñó y de problemas que logró resolver. Elena Andreyevna Kovalyova abatió a 237 oficiales alemanes, pero salvó a miles, y ese fue su principal aporte a la historia. 300 francotiradores soviéticos pudieron trabajar eficazmente en invierno gracias a su método. Ella formó a miles de armeros en la modificación de miras e influyó en el diseño de la óptica de francotirador, que aún se utiliza hoy, y ese es su verdadero legado. En Poltava, en la Plaza de los Héroes, se alza un monumento a los veteranos de la Gran Guerra Patria, y entre los nombres grabados en el mármol figura el de Elena Andreyevna Kovalyova, sargento menor, francotiradora y condecorada con la Orden de la Bandera Roja. Junto al monumento se instaló recientemente un panel informativo con una fotografía de la joven Kovalyova, con uniforme militar y su fusil, cuyo texto narra su historia, la de las miras empañadas, los anillos de goma, la glicerina, los 109 oficiales de las SS y el método que salvó miles de vidas. La gente se detiene, lee y se asombra, y muchos escuchan esta historia por primera vez sin saber que una sola mujer francotiradora pudo cambiar el curso de la guerra no solo con disparos, sino con su inteligencia. Escolares llegan aquí en excursiones y los profesores les hablan de Kovalyova, de la importancia del estudio, de que el conocimiento puede ser un arma y de que una persona con una idea es más fuerte que un ejército sin ideas. Los niños preguntan cómo se le ocurrió usar goma de automóvil y los maestros responden que ella conocía la física, entendía por qué la mira se empañaba y sabía que la goma podía resolver el problema.
porque no adivinaba. Pensaba, y esa lección sigue siendo válida hoy, en el siglo XXI y en la era de la alta tecnología, como recordatorio de que la educación, la ciencia y el pensamiento ingenieril son fundamentales. Elena Kovalyova fue soldado, pero también ingeniera, maestra e innovadora. Demostró que estos roles no se contradicen, sino que se complementan, y que el mejor guerrero es aquel que no solo es valiente, sino también inteligente. Su historia vive en museos, libros, manuales de academias militares y en la memoria de quienes recuerdan la Gran Guerra Patria, así como en las miras de francotirador que aún utilizan los principios que ella descubrió hace 80 años. Y cada 23 de enero, en el aniversario de aquel primer disparo con 30 grados bajo cero, los veteranos se reúnen junto al monumento en Poltava. Cada vez son menos, pero la memoria permanece, guardan silencio, depositan flores, recuerdan a los caídos y piensan en quienes no regresaron. Y en Elena Kovalyova, una mujer de baja estatura con una gran mente y un carácter firme. En la francotiradora que convirtió una simple Mosin en un arma temida por todos los miembros de las SS. En la ingeniera que resolvió un problema que salvó miles de vidas. En la persona que demostró que un solo individuo puede cambiar el mundo. Su fusil guarda silencio en una vitrina de museo, pero su historia sigue sonando, enseñando e inspirando, recordando que el intelecto puede ser un arma, que el conocimiento salva vidas y que la educación es poder, porque esta es la historia de Elena Andreyevna Kovalyova, francotiradora, ingeniera y heroína. La mujer que cambió la guerra con un anillo de goma y una gota de glicerina. Y si esta historia te ha parecido importante e inspiradora, suscríbete al canal. Deja tu like y escribe en los comentarios qué piensas, porque aún hay muchas historias como esta por contar, y si quieres continuación, quédate con nosotros y espera los próximos episodios.